Amigos sherlockianos y holmesianos, seguro que cuando pensáis en el Sherlock Holmes del cine y la televisión, pensáis en figuras como Benedict Cumberbatch, como Robert Downey Jr., como Basil Rathbone, Jeremy Brett, seguro que alguno incluso en Livanov o en aquel perrito de los dibujos animados japoneses. Pero, ¿os habéis preguntado alguna vez quién fue el primer Sherlock Holmes del cine y la televisión? Pues bien, la verdad es que no sabemos su nombre, puesto que fue un actor anónimo, pero sí sabemos en qué película apareció y sí que disponemos de esa película. Se trata de Sherlock Holmes Bafflet, algo así como Sherlock Holmes Perplejo, una película que se rodó en 1900 para un sistema llamado el mutoscopio. El director de la película fue Arthur Marvin y bueno, era el hermano de Henry Marvin, que era también otro de los creadores de ese aparato. El actor no sabemos quién es y también aparece un ladrón del que tampoco conocemos su identidad. Pero sí que hay algunas cosas curiosas en este actor, ¿no? Y es que, si os dais cuenta, cuando pongamos la película, él viste de una forma muy similar a William Gillette, el gran actor que hizo popular a Sherlock Holmes en el teatro, y que también haría una versión de Sherlock Holmes en el cine posteriormente. La película fue realizada para este sistema llamado mutoscopio, que básicamente era un aparato donde el cliente, el espectador, emitía una moneda y entonces a través de un visor podía ir viendo cómo se pasaban las tarjetas una detrás de otra y podía ir viendo la película en movimiento. Por eso la película solo dura aproximadamente unos 30 segundos, además eso es variable según si la máquina va más rápida o más despacio. Y precisamente esas tarjetas fueron las que se registraron en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y las que hicieron que la película se recuperara en 1968 cuando encontraron la copia de las tarjetas, ya que en aquella época no había registro de películas y lo que hacía era que todos los fotogramas los imprimían y los registraban en papel en la Biblioteca del Congreso. Simplemente, pues bueno, volviendo a poner los fotogramas en orden, pues se podía ver la película. Deciros, pues bueno, que no esperéis a ningún Sherlock Holmes con habilidades deductivas, porque básicamente esta película de 30 segundos, aparte tampoco voy a tener muchas deducciones que hacer, pero prácticamente esta película era una diversión para probar los efectos especiales que en aquella época estaban empezando a descubrirse, básicamente el de aparecer y desaparecer, que ya veréis cómo este ladrón pues vuelve loco a Sherlock Holmes, prácticamente perplejo, o Bafflet, como decía el título original. Deciros también, bueno, que no solo es la primera película de Sherlock Holmes, también es la primera película de detectives. Amigos o holmesianos, sherlockianos, os dejo con esta película Sherlock Holmes Perplejo.